de Samuel y hoy vamos a ver el capítulo 16. Y vamos a ver que este va a marcar, físicamente marca la mitad del libro, pero también en la narrativa va a marcar la mitad del libro. En los primeros capítulos vimos la historia de Samuel, cómo nació, el milagro de su nacimiento y cómo él unge al primer rey. Entonces, la historia del capítulo 1 al 15 es Samuel y Saúl. A partir de este momento, vimos la semana pasada que Dios le dijo, tu reino será cortado, aunque él va a seguir en la narrativa todavía hasta el final del libro, Saúl, pero viene ya la transición de Saúl hacia David. Pero van a ser todos estos capítulos, del 16 al 31, va a ser esa transición. Ahora uno diría, pero ¿por qué entonces fue ungido David? Lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué es el elegido, este nuevo rey, pero no comienza a fungir como rey? Porque tiene que morir el que ya había sido ungido. Y Dios va a determinar cuál es ese tiempo y va a tener un propósito porque va a formar al nuevo rey. Entonces va a cumplir un propósito, no es solo como, bueno, ya fue ungido el otro y ya es cancelado el anterior, no puede ser así, porque Dios había ungido también a Saúl. En cualquier caso se hubiera muerto antes, ¿verdad? Pero no pasó así, sino tenía que cumplir un propósito. Entonces eso es lo que vamos a ver, el propósito de Saúl en la vida de David y el propósito de David en la vida de Saúl. Va a ser, esa es la transición de estos últimos capítulos que vamos a ver de Primera de Samuel. Y después ya seguimos con Segunda Samuel, que va a ser exclusivamente la vida de David. Entonces, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? Vimos que Saúl pecó y eso no era la primera vez, sino que había desobedecido varias veces, repetidas veces, y esa era la vencida, la última. Ok, ya, esto ya es el colmo, ya acabó. Ya la desobediencia se hizo evidente, esto no va a cambiar, no hay arrepentimiento, porque cuando el profeta Samuel confronta a Saúl, que dice, es que el pueblo, es que no hubo una muestra de arrepentimiento, sino simplemente excusas, y después cuando dijo, he pecado, pero de todos modos acompáñame porque quiero quedar bien con el pueblo. Y Dios dijo, ¿y conmigo qué? ¿Verdad? O sea, no estás quedando bien conmigo. Pero no le importaba. A Saúl no le importaba quedar bien con Dios, quería quedar bien con el pueblo, eso era todo lo que le importaba. Entonces no había un arrepentimiento de fondo. Entonces se acabó. Aquí va a ser cortado el reino. Y dijo, y el Señor está escogiendo a alguien que te va a sustituir. Y él se quedó, que ¿quién va a ser este que me va a sustituir? Y eso lo que va a provocar muchos celos en Saúl, lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero en este momento leímos, ¿se recuerdan? Al final del capítulo anterior, vimos que Samuel ya no vuelve a ver a Saúl, ya no lo vuelve a ver. Saúl se quedó así solo, pero ya no buscó a Samuel. Vamos a ver que hay una búsqueda que hace, pero algo inusual, pero ya no se van a volver a ver. Samuel y Saúl. Y uno diría, bueno, el que era más fuerte tal vez era Samuel, ¿verdad? Porque él era el profeta, él fue el que dio esa palabra, pero lo vamos a ver a Samuel llorando. Comienza así el capítulo el capítulo 16, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Esa es la palabra, la pregunta que el Señor le hizo aquí el primer capítulo, el primer versículo del capítulo 16. Si abren sus Biblias y lo leen, van a ver esa pregunta que el Señor les hace. Dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Eso quiere decir que Samuel estaba llorando por Saúl, estaba lamentando, está diciendo, pero ¿qué pasó? Ungí, ¿qué pasó? O sea, él se quedó muy afectado por eso. Samuel. Y al punto, y está bien, miren, cuando hay una pérdida, porque fue como que se hubiera muerto, ¿verdad? Porque Samuel ya no lo volvió a buscar, ya no lo va a volver a ver.
y tal vez lo quería como hijo, lo apreciaba como hijo, pero dijo, ya, aquí se acabó. Ahora, ese fue un luto, en cierta forma, para Samuel, porque había perdido a su hijo rey, ¿verdad? Sí, como su hijo, ¿verdad? Espiritual o de ministerio. Entonces él estaba muy triste. Y en todos los procesos de pérdida, el Señor nos da un tiempo para que lloremos, y eso no es malo. O sea, ok, lamentas, llora, pero llega un momento en eso de que, ok, ya deja de llorar. Y eso la vida tiene que seguir. O sea, alguien murió, alguien se alejó, alguien ya no está. Ok, llóralo, pero se tiene que acabar ese periodo de lloro. No puedes seguir para siempre. Entonces, el Señor dejó llorar a Samuel. Ok, ya estuvo suave, ya no, suéltalo, termina de soltarlo, se acabó. Y también, ¿por qué? Porque la vida sigue, y ahora ya no estaba Saúl, pero venía otro. Y el profeta Samuel, tenía que actuar, porque él iba a ser el que lo iba a ungir al siguiente. Entonces, deja de llorar por el pasado, suelta el pasado, ok, toma ahora la misión que viene, porque hay que proyectarse hacia el futuro, hacia lo que viene. Entonces, eso fue lo que el Señor le dijo, sacudió a Samuel y dijo, ok, ¿hasta cuándo llorarás, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ya no se va a arrepentir, ok, ya se terminó. Lo que fue dicho fue, y él lo dijo, Samuel lo dijo. Dios no se va a arrepentir, Dios no es hombre para que se arrepienta. Esto fue dicho y ya se acabó. Ok, suelta, ¿y qué va a pasar? Entonces le dio las siguientes instrucciones. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. No sabemos si lo conocía o no. Tal vez sí, tal vez no. Lo más probable es que no, porque vivían lejos. Según la tradición, estaba leyendo que, según la tradición, no dice nada en la Biblia, pero según la tradición, Isaí era parte del concilio. Menciona Sanedrín, pero me suena extraño porque no había Sanedrín en esa época, pero bueno, ok. Era una persona importante, por lo menos en Belén. Belén está cerca de Jerusalén. Si ustedes van a Belén, se ponen en cierto lugar, se puede ver Jerusalén, y a la inversa, si se ponen en cierto punto de Jerusalén, pueden ver Belén. Está así de vista, está a la vista, un poquito lejos, ¿verdad? Pero está a la vista. Entonces, donde estaba Samuel, donde se movía era al norte. Estaba Ramá, Mizpa, Gibeá, al norte de este mapita, pero donde estaba Belén era más al sur aún de Jerusalén. En este momento ni existía Jerusalén, se llamaba Jebús, la ciudad. Y ¿por qué se llamaba Jebús? Porque eran los jebuseos que estaban ahí. Y estaba al sur Belén. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Acabamos de leer. Porque ve y busca en Belén a un hombre que se llama Isaí, y a él tiene hijos. De estos hijos, yo voy a escoger al rey. Ahora, ¿le dijo a quién? No, ahorita todavía no sabemos quién de los hijos va a ser. Y Dios lo dijo a propósito, ¿verdad? Porque lo que va a pasar a continuación es para hacer evidente muchas cosas, ¿verdad? Pero tenía varios hijos, y entonces tenía que ir Samuel a visitar a Isaí. Ahora, recuérdense, el pueblo le temía a Samuel. Samuel, ¿cuándo iba a Belén? Nunca, no hemos, hasta el momento, desde que nació, que venimos leyendo la historia de Samuel, nunca lo hemos visto en Belén. Probablemente que nunca hubiera ido, y es la primera vez que iba Samuel a Belén. Entonces, imagínense el pueblo cuando recibió a Samuel. Samuel, ¿estás acá? ¿Qué es esta sorpresa? Pero mírenlo cómo reaccionó Samuel cuando oyó esta instrucción del Señor. El Señor le dijo, ve a Belén, en Belén vas a conocer a Isaí, y en Isaí tiene hijos, y entre los hijos,
dice, me he provisto un rey. ¿De quién va a ser este rey ahora? De Dios. ¿Quién era el otro rey? Del pueblo, ¿verdad? Pero mírenlo cómo reaccionó Samuel. Está en los versículos 12 en adelante, vamos a leer. Dice, Samuel dijo, ¿y cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Él le dio miedo. Dijo, si Saúl se entera que estoy ungiendo a otra persona, yo y los demás vamos a morir, ¿verdad? Qué curioso que lo diga, porque definitivamente estaba débil el pobre Samuel, porque si el Señor lo dijo, el Señor va a hacer algo milagroso, ¿verdad? Pero Samuel estaba, uy, no, esto está peligroso. Y el Señor le dijo, no te preocupes, lo que vas a ir a hacer es que vas a ir a hacer un sacrificio ahí. O sea, si alguien te pregunta, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un sacrificio. Y efectivamente iba a hacer un sacrificio porque iba a santificar a esta familia. Entonces, no tienes que explicar qué es lo que vas a ir a hacer, solo la familia lo va a saber. No está mintiendo porque él, ¿a qué llegué? A hacer un sacrificio. No dice lo demás, simplemente no va a omitir el resto del propósito, porque solo la familia de Samuel lo va a saber y solo se va a quedar ahí, no se va a correr la noticia. ¿Y saben qué sospecho yo al leer la historia? Es como, creo que ni ellos se lo creían. La verdad, como que, ¿qué fue esto? De verdad. Porque pasó años y nadie se enteró, ni ellos siguieron como su vida normal. Creo que ni se lo creyeron. O sea, sí, ¿qué es esto? Aunque todo lo que decía Samuel se cumplía. Y al principio, cuando estábamos estudiando los primeros capítulos, leímos una frase que dice, ninguna palabra de Samuel cayó en tierra. Eso quiere decir que ninguna se desperdició, ninguna cayó en balde. Todo lo que fue dicho se cumplió. Se ha cumplido hasta ahorita. Lo más seguro es que él va a profetizar y va a suceder. Pero a veces el Señor nos manda palabras y no lo creemos porque es inverosímil. Eso sí no creo que pueda pasar. Tú dices que no puede pasar. O sea, puede ser que una palabra no sea verdadera, eso es cierto. Pero ¿por qué Dios no puede hacer lo que Él quiera? Él puede hacer lo que quiera. Él puede hacer lo imposible. No le pongamos límite a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces hasta el mismo Samuel estaba, uy, qué miedo, me van a matar, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, no te preocupes, explica que vas a ir a hacer un sacrificio, ya lo que hagas con Isaí es esa parte. Y es más, la gente cuando recibió a Samuel, miren cómo lo recibieron. Aquí dice, solo voy a leer esto. Dice, llama a Isaí, te enseñaré lo que has de hacer. O sea, que el Señor le está dando la instrucción. Cuando llegues a Belén, llama a Isaí y te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Ahí el Señor no le está revelando quién es a Samuel, sino solo está diciendo, llama a Isaí y uno de sus hijos. ¿Quién? No te estoy diciendo todavía, porque hay una gran lección en todo esto. Y vas a hacer lo que yo te diga, y vas a decir lo que yo te diga, y vas a ungir a quien yo te diga. O sea, es todo un misterio. Esta misión es todo un misterio. ¿Okay? Entonces, miren cómo reaccionó el pueblo cuando llegó Samuel a Belén. Dice, ¿es pacífica tu venida? Se pusieron con tanto miedo. O sea, no solo Samuel iba con miedo. Es que el pueblo estaba con miedo. Digo, ¿pero por qué? Samuel viene. O sea, ¿qué es esto? Y recuérdense que en el capítulo anterior Samuel sacó la espada y mató al rey Agag. Os digo que bien, entonces por eso le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? ¿Es por algo bueno? ¿Es para bendición o alguien va a morir, verdad? Con tu visita. Están nerviosos el pueblo. Entonces cuando dijeron, es con Isaí, entonces el pueblo así como, ok, que se vaya Isaí con él y nosotros mejor nos vamos por el otro lado. O sea, fue todo propicio, ¿me entienden? ¿Verdad? Porque tenían miedo el pueblo. Entonces los dejaron en paz. Isaí, ya fue Isaí con sus hijos. Entonces llamó Isaí a sus hijos y fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, ¿verdad? Y a recibir a Samuel. Y entonces él dijo, bueno, lo interesante es que Samuel cuando vio a los hijos, por supuesto, se preguntó,
¿y quién de ellos será? Lo típico, porque era culturalmente, a lo natural, es que el primogénito, el primogénito se llamaba Eliab. Entonces, hasta Samuel lo vio y dijo, este es el mayor, este está alto, está fuerte, es soldado de Israel, este tiene que ser. Hasta Samuel lo dijo, pero aquí el Señor no le había dicho nada, sino que él dedujo. Y es lo que nosotros también hacemos, ¿verdad? Nos dejamos llevar por la apariencia, vemos y este es el fuerte, este es el mayor, este ha de ser el elegido, alto, apuesto, hasta similar a Saúl, o sea, muy alto, fuerte, él tiene que ser. Y el Señor le pegó una regañada a Samuel y le dijo, no, él no es, no te dejes llevar por la apariencia. Y lo vamos a leer ese versículo, porque es un tema importante en todo este drama. Entonces fue el primero, llamaron al segundo, que se llamaba Abinadab, no, él tampoco. Llamaron al tercero, que se llamaba Samá. Estos eran los tres principales, ¿verdad? Hijos de Isaí. Y estos tres específicamente estaban como soldados en el ejército de Saúl. Eran ya mayores, eran lo que hubiera sido lógico. No, Samá tampoco. Llamen a los otros. Y aquí ni siquiera les mencionan el nombre a los otros chicos. 1, 2, 3, 4. Y Samuel se quedó, ¿será que hay otro? ¿Verdad? ¿Hay otro más? Porque ahí están los hijos y ya no había más. Y entonces Isaí dice, bueno, pues hay otro que está en el campo. Hay otro que está en el campo, que está cuidando las ovejas. Ahora, si ustedes pensaran, aquí tiene que ya como ustedes tienen que comenzar a preguntar, ¿por qué David no estaba ahí? Llegó el profeta y el profeta dice, quiero que se presenten tus hijos. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes, no sé qué está haciendo el hijo, está en la China, lo mandamos ahorita a traer para que esté presente. ¿Por qué no estaba David ahí con ellos? Y aquí les voy a hablar de una interpretación, tradición, que está entre líneas en la Biblia, pero solo quiero pedirles que abran su mente, porque nosotros tenemos una idea de David que posiblemente no es la que era real. En la Biblia nos da unas sugerencias de otras cosas que estaban pasando en la familia de Isaí que tenemos que ver. A mí esto que les voy a contar me choqueó, o sea que si les choquea no me extrañaría. Pero tenemos que entender que a veces en la Biblia no nos presenta todo tan perfecto, pero ¿qué pasó con David? ¿Por qué no estaba ahí? Y no solo eso, porque hay muchas cosas que no se explican de David y su familia. ¿Por qué no estaba ahí? Y una de las razones puede ser, y eso es una tradición judía, lo habla, es que David era un hijo ilegítimo de Isaí, ¿ok? Isaí, su esposa, ¿ok? Hay una leyenda, una historia, no voy a entrar a eso porque es un poco extraña, pero solo veamos la esencia de esto, que era un hijo legítimo. ¿Cómo así? ¿Cómo esto es posible? Ahora, vamos a ir al Salmo 51, que ahí es una de las señales como más claras de que esto es así, porque él dice, el Salmo 51 habla cuando él está pidiendo perdón a Dios por haber pecado con Betsabé, que lo vamos a ver más adelante en la historia de David. Pero él pecó
con Betsabé y está arrepintiéndose. Dice, Señor, he pecado contra ti y perdóname, límpiame, lávame, crea en mí un corazón limpio. Es un salmo hermosísimo, pero es un salmo que uno lo lee mucho cuando uno está en periodo de arrepentimiento, en ayuno. Es un salmo muy hermoso y muy útil por ese proceso de arrepentimiento, que David era experto en eso, ¿verdad? Lo vamos a ver con la historia de David, pero él dice en este versículo 5, Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí hasta hay gente que ha interpretado como que, sí, es que todas relaciones maritales son pecado. O sea, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes lean la Biblia? No, eso no es así. ¿Cuándo es una relación pecado? Es cuando está fuera de matrimonio, ya sea fornicación, adulterio. O sea, eso es pecado. No una relación entre esposos. Entonces, ¿por qué se está llamando acá que él es fruto de un pecado? ¿Okay? Él mismo se está diciendo: yo soy fruto de un pecado. En pecado me concibió mi madre. Ahora, la Biblia no lo dice, cómo fue la historia de Isaí. Fue Isaí con otro, o la esposa de Isaí con otro. No sabemos exactamente, pero aquí ya nos está dando indicios de que él no era de los hijos del matrimonio. Y solo les voy a decir un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que también es choqueante. O sea, la Biblia de verdad no nos pinta rosada la Biblia, la historia de la Biblia. O sea, es muy real. La saca las cosas lindas de todas las personas y también las cosas no tan lindas. El antepasado de Isaí y de toda esta familia, ¿de qué tribu es? ¿Alguien sabe de qué tribu es? Judá, muy bien, lo vamos a ver más adelante, porque eso es relevante. Entonces, Judá también tiene una historia extrañita. Ahí estaba él y sus hijos se casaron. Su hijo mayor se casó con una mujer que se llamaba Tamar. Él era un hijo malo, Dios lo mató, o sea, murió el hijo ya era grande, ¿verdad? Pero la mujer se quedó viuda sin tener hijo. Entonces la Biblia dice, para que siga el nombre, tiene que tener un hijo con el siguiente hermano. Básicamente se tiene que casar con ella y tiene un hijo y ya está cubierta la mujer, ya, porque eso le permite a la mujer no quedarse así o regresarse con sus padres o quedarse así sin protección, sino que se queda como parte de la familia. Sin un hijo, esta mujer no se podía quedar en la familia. Entonces, el otro hijo le tenía que dar un hijo a esta mujer en nombre de su hermano, pero, ¿cómo que sí, en nombre de mi hermano? No le gustó. Se casó con ella, pero no. Entonces, bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero lo pueden leer en Génesis, pero el punto es que no le dio hijo y por su maldad, así lo dice, por la maldad de ese joven, murió también. Después, Judá tenía 3 hijos, entonces ya se le murió uno, ya se le murió el otro, solo le queda el pequeño. El pequeño todavía no está en edad de casarse. Entonces, Judá le dijo, dame unos años. Y Judá dijo, se me murió uno, se me murió el otro, yo no quiero que se muera el chiquito. Entonces ya no llamó a Tamar. Tamar la mandaron a la casa de sus papás y ya nunca la volvieron a llamar. Ahora, ¿qué pasó? Tamar dijo, yo quiero tener un hijo de esta familia para poder ser parte de la familia de Judá. Otra cosa espantosa, se viste de prostituta. Ahora, una cosa es que se vista Tamar de prostituta, otra es que Judá acepte acostarse con una prostituta, ¿no les parece? Pues eso fue lo que hizo Judá. ¿Okay? Entonces, vemos que no estaba tan limpia la situación, ¿verdad? Entonces, si lo hizo Judá, ¿nos podría extrañar que lo hizo Isaí? No es que necesariamente lo hizo, pero nos extrañaría que lo hubiera hecho.
Ok, no, ¿verdad? Son las cosas así, discúlpeme que las diga, pero así está escrito en la Biblia y hay que verla así. ¿Okay? Entonces, de ahí viene Isaí. Okay, ¿qué pasó con Isaí? Si fue Isaí quien falló con una mujer, una prostituta, otra señora, no sabemos quién fue, o fue la esposa de Isaí, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí nos está aquí tirando el mensaje es que David no fue hijo legítimo, pero sí en cierta forma lo acogieron. Estaba leyendo de esto y decía lo que estaba leyendo, la información acerca de cómo pudo haber pasado, que si alguien tenía un amante o si hubiera tenido un hijo con una prostituta, la familia lo adoptaba. Y eso pudo haber pasado con David. Ahora, bueno, pero eso es solo un versículo, pues ¿será que no lo estamos jalando demasiado, exagerando? Quiero que vayamos a otro versículo en el Salmo 69. Todo el Salmo 69 es interesante porque habla, David está quejándose de una aflicción de haber sido rechazado. Y aquí algo menciona interesante, que dice en el versículo 8 del capítulo 69, Salmo 69, 8, dice: me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Esto nos da a entender que él en su familia no era aceptado, era considerado como, para unos, extraño. Ay, tú no eres parte de la familia, aunque estaba en la familia, pero no estaba en la familia. Y para los otros, extranjero. Puede ser que ha sido una mujer que ha sido extranjera y que tuvo otros hijos, pero que eran, yo no sé, cananeos, fereceos, yo no sé qué, otra cosa, pero que era extranjero. Que aquí otra señal que nos da como, uy, ¿qué es esto, verdad? David no había sido aceptado por sus hermanos, era rechazado y era como extraño y era como extranjero. ¿Por qué? Okay, otra señal. Y seguimos leyendo en este capítulo 69 y mire lo que dice. Él se está quejando. Tú conoces con el Señor, tú conoces mi afrenta, mi vergüenza, mi ignomia, que tengo un mal nombre, una mala fama. ¿Pero por qué dice David eso? Todos mis adversarios están delante de mí. Y sigue diciendo: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Eso es lo que está manifestando David. Él estaba siendo rechazado, pero no solo era rechazado por su familia, sino que también por otra gente. En ese mismo capítulo dice: hablan de mí los que se sientan a la puerta. Los que se sientan a la puerta eran los líderes, los jueces, los líderes espirituales, los sacerdotes, los levitas se sentaban ahí para juzgar. También los líderes para hacer negocios, para gobernar. Esos eran los que se sentaban en la puerta. Entonces los líderes del pueblo de Belén hablan mal de mí. ¿Por qué está hablando todo el pueblo mal de David? Y miren, no solo eso, sino dice: soy la canción de los borrachos. Hasta los borrachos se burlan de su caso. O sea, la vida de él fue tremenda, o sea, fue muy rechazado. Y desde su familia, lo vemos, lo vamos a ver más adelante, en el siguiente capítulo, cuando él llega a llevarles comida a sus hermanos que están peleando en la guerra. ¿Qué estás haciendo acá? O sea, siempre lo rechazan. Pero si uno piensa, ¿por qué lo rechazan? Y uno entiende, es que él era hijo legítimo, ya comienza, ok, ya entiendo. Él fue acogido, pero casi como fue puesto en la servidumbre. Ok, aquí te vamos a acoger, pero tú no sos nadie. Tú ahí entre los siervos, ahí date por dichoso, ¿verdad? Pero fue muy rechazado él. Lo rechazaron en su casa, lo rechazaron en el pueblo, los líderes lo rechazaban, hasta los borrachos se burlan de él. Era canción de los borrachos. Es tremendo, o sea, él vivió en soledad.
él vivió en un aislamiento social en su infancia, y por eso él cantaba tanto: se burlan de mí, me rechazan, sufrió mucho rechazo. Y además de la soledad, del aislamiento social, porque era rechazado por sus hermanos y por la gente del pueblo, también lo vemos en una vida pastoral. La vida pastoral de por sí es sola. Y yo me imagino, ¿quién quiere acompañar a David? Yo no. Acompañar, no, yo no. Entonces al final David terminaba solo, y lo vemos siempre está solo. No lo vemos: sí, es que yo peleé contra el oso y alguien me ayudó. Nadie. O sea, él siempre estaba solo. Pero ¿qué pasó? Y eso es lo que sucede en la Biblia, y que también nos puede pasar a nosotros, como estamos pasando por un momento difícil, esta situación negativa. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y eso fue lo que le pasó a David, porque estas circunstancias de su vida que eran negativas, y que déjenme decirles, es lo que dice el Salmo, él no tenía la culpa. O sea, ¿qué culpa tenía él de lo que sus padres hicieron? Sus padres, bueno, si quieren rechacen a los papás, si quieren, ellos son los que deberían de estar cantando de ellos, ellos deberían de recibir la vergüenza, la ignominia, ellos, la afrenta. Pero ¿por qué David? ¿Qué culpa tenía? Y David lo muestra así en este salmo, en el Salmo 69, si lo quieren leer. Él dice: pero yo no tengo la culpa. O sea, hasta que dicen al principio del salmo, es bien interesante, dice: me culpaban, me hacían pagar lo que yo no robé. Yo me imaginaba, me hice una película, se perdió la ovejita de una familia ahí en Belén. David fue, pero si yo no fui, yo no tuve la culpa. Tú fuiste, porque él, o sea, era rechazado, el rechazado tú fuiste. Al final, ¿qué tenía que hacer? Lo tenía que pagar. Y ahí lo dice: me hicieron pagar lo que yo no robé. O sea, a ese punto David se queja, imagínense. Entonces, ¿qué pasó con esta soledad y este aislamiento? Pues como no tenía amigos, se buscó un buen amigo, el mejor de todos los amigos. Él se apegó a Dios, porque él dijo: él, si me acepta, él hizo una amistad tan increíble con Dios, porque no tenía a nadie más. Entonces, en esa soledad, por no tener amigos, al final terminó teniendo al mejor amigo que nadie pudiera tener, que es el Señor. Él hizo una relación tan íntima y personal con el Señor como nadie más en esa generación. Entonces, ven, o sea, la historia es tremenda, pero miren, puede ser que ahorita estén en shock, ¿verdad? En shock, pero quiero que lo consideren. Y miren, a mí me tomó años entender esto, porque es como, no puede ser, solo por un versículo, pero mientras más se entiende la situación de David así, más hace sentido todo lo que le pasó, todo su llanto, todo lo que le pasó, que lo vamos a repetir ahorita, cuando no estaba ahí con los hermanos cuando recibió al profeta. Tiene mucho sentido. Que entonces, esto puede explicar lo de David, pero quiero que veamos, antes de seguir con este punto de la elección de David y por qué no estaba con sus hermanos cuando llegó Samuel, quiero que veamos otra cosa que sucedió, porque cuando les había comentado que cuando llegó Samuel vio al primogénito, dijo: él tiene que ser, ¿verdad? Y el Señor lo corrigió, ¿verdad? Y hay un mensaje muy lindo en esto, que dice: Jehová dijo a Samuel, en ese momento, ¿verdad? Estás escogiendo al diablo, al primogénito, al evidente, al obvio, al alto, al primero, a la opción más obvia. Pero el Señor, miren lo que dijo: no mires a su parecer, a la apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Imagínense, yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. A mí me pareció muy fuerte estas palabras, lo desecho, o sea, él no. Qué tremendo. Aunque para Samuel, ay, qué lindo, él tiene que ser.
No, yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, la apariencia, pero Jehová mira el corazón, el corazón. Y eso, y en Hechos, quiero que vayamos a Hechos 13:21, está hablando aquí de la historia de David y cómo Saúl era conforme al corazón del pueblo, pero David era conforme al corazón de Dios. Y miren lo que dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Define lo que significa un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios sobre todas las cosas y ¿eso qué quiere decir? Que nunca falló. Y dice, haré todo lo que Dios quiera. Bueno, nunca falló. Va a fallar muchas veces, lo vamos a ver. Pero el punto no es no fallar, porque eso es ser humano, ¿ok? El punto es que después de haber fallado, él reconocía su pecado y él se arrepentía y cambiaba. Y permitía ser transformado por Dios. O sea, Dios no está buscando a personas perfectas. Él perfecciona a los que Él escoge. Eso es todo lo que el Señor quiere. Corazón dispuesto, nítido, pero esta otra persona tiene más capacidad, esta persona es más alta, esta persona ya tiene la edad. ¿Quién está dispuesto, con este corazón dispuesto a obedecer? Ahí, eso es lo que sirve. Y eso lo he oído también de los empresarios. ¿A quién vas a contratar de estas 3 personas? Es que está capacitada, un currículum increíble, pero se cree muy salsa y va a hacer lo que se le da la gana al final. O a este que no tiene nada, apenas está saliendo a estudiar, pero qué buena actitud, él va a hacer todo lo que yo le diga. Un empresario inteligente, ¿a quién va a escoger? Al que va a hacer lo que él quiera, porque va a servir a la empresa. El otro se va a servir a sí mismo en la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere Dios? El que se deja usar, el que lo va a obedecer, el que está con el corazón vuelto hacia Él. ¿A dónde estaba vuelto el corazón de Saúl? Al pueblo. A ellos quería quedar bien. Con el pueblo quería quedar bien, no con Dios. Entonces, ¿Dios a quién va a escoger? Al joven con el corazón, con el varón conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. No era perfecto, pero tenía un buen corazón dispuesto a obedecer. Eso es lo que Dios quiere. Dios a quién va a usar. Uno dice, pero ¿por qué Dios está escogiendo a alguien? Si hay gente más capaz. Dios no escoge al que está capacitado, sino capacita a los que llama. Eso es lo que Dios hace, porque Dios quiere gente dispuesta. Y Él hace que lo del resto pase, que suceda lo demás. Él hace lo demás. Entonces, eso es muy importante. Entonces, regresemos a la historia de Samuel. Vemos que el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, hace el sacrificio y lo santifica, mientras que se está cocinando el sacrificio porque van a comerlo. Samuel dice, voy a hacer algo especial con uno de tus hijos. Y uno de mis hijos, ahora aquí todavía no había dicho qué va a hacer, ¿verdad? Y va pasando el primero, va pasando el segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y Samuel se queda, nunca me he equivocado, pues. Aquí el Señor me mandó a la casa de Isaí, a Belén, a escoger uno de los hijos. Aquí están, discúlpenme, o sea, ¿quién no va a querer que estén todos los hijos ahí? Pero ¿por qué no estaba este? ¿Verdad? Entonces, hasta la pregunta, si el caso es que él era hijo legítimo, o sea, se imagina la pregunta de Samuel, ¿no hay otro? Todos. Sí, hay otro por ahí, ¿verdad? Hay otro, exactamente, hay otro. Imagino todos viéndose, así volteándose a ver. Ups, ¿verdad? Sí hay otro. Ok, entonces mándenlo a llamar. Y él de plano les vio la cara, porque dijo, no vamos a seguir ni vamos a comer hasta que venga. Ok, lo mandaron a llamar, ¿verdad? Y ahí estaba cerca, me imagino que tuvo que ir a bañar, lavar un poquito, porque estaba olorosa ovejita, ¿verdad? Bueno, se cambió, se hizo presentable, mientras tanto se estaba cocinando el sacrificio, ¿verdad? Que se tardaba.
¿ok? ¿Y qué pasó? ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no eran. Llega el chiquito, que nadie quería, que era el pobrecito, era rechazado. Y ven para acá, toma su cuerno y lo unge. Tú serás el próximo rey. ¿Se dan cuenta? ¡Qué impresionante! Ahora, ¿qué pasó en la vida? ¿Cambió la vida de ellos? No, o sea, eso es lo extraño. Siguieron, o sea, ¿será que ya no le habrá entrado la vejez a Samuel? Pero igual el niño, y Samuel es el primero que se sorprendió. O sea, Señor, tú escogiste a este, y no más entró David. Él supo. Vamos a leer, dice: envió pues por él y le hizo entrar. Y después lo describe, dice: era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Porque dijo, no me dejó llevar por la apariencia. No quiere decir que tenía que ser feo, pero era niño, era un jovencito. Algunos comentaristas dicen, bueno, como 15 años, 16 por ahí. Era un jovencito. Los otros ya eran hombres, soldados del ejército de Saúl. ¿Okay? Este niño, este jovencito, estás escogiendo tú, ¿verdad? Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. O sea que a Samuel le dijo, hey, levántate y úngelo. Este es, ¿verdad? Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno y lo ungió en medio de sus hermanos. La descripción de la Biblia, ¿verdad? Lo ungió en medio de sus hermanos. O sea, estando los hermanos presentes, viendo, ¿se imaginan esa situación? Tremendo. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, cada quien por su camino. Y siguió la vida como si nada. Pero aquí la Biblia habla acerca de lo que pasó en ese momento después de haber sido ungido David. Y es muy lindo, que tiene que ver con el Espíritu de Dios. El versículo 13 dice que el Espíritu de Jehová, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Dios vino sobre David. No fue solo la unción del aceite y la unción del Espíritu de Dios vino sobre él en ese momento. Y es curioso porque el siguiente versículo habla de Saúl y tuvo el efecto contrario en Saúl, porque recuérdense que Saúl también había recibido el Espíritu de Dios cuando fue ungido, pero él se apartó, ¿cómo dice la Biblia? Que apagó el Espíritu de Dios, pero hay una palabra, contristó el Espíritu de Dios y lo dejó. Y dice, vamos a ver, en el versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, vemos que descendió sobre David. Y el siguiente versículo, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Me da hasta escalofrío, ¿verdad? Y no solo eso le pasó a Saúl, sino miren, dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Que no solo lo dejó el Espíritu Santo, que ya es suficientemente mala noticia, sino que el Señor permitió que un espíritu malo lo estuviera atormentando. Eso fue la consecuencia de Saúl. Bueno, entonces, ¿pero por qué Dios permitió eso? Hay un plan divino en todo esto, porque Dios permitió que este tormento espiritual sobre Saúl llevara a David al palacio. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Él está pastoreando. ¿Ahora qué está haciendo ahí? Bueno, pues en sus soledades habíamos hablado les había mencionado que David era apartado, vivía solo, no solo por el aislamiento social, porque habla de mucho rechazo él, sino que además vivía una vida pastoril y ahí están solos en el campo y las ovejitas, y uno le puede hablar a las ovejitas y las ovejitas que dicen, ve. No hay mucha conversación, ¿verdad? O sea, okay. Entonces él tenía mucha conversación con el Señor, él desarrolló una fuerte relación con el Señor y también desarrolló música. O sea, a él le gustaba la música y él se llevaba su arpa, tenía su arpa y sus otros instrumentos musicales y le cantaba al Señor. Ahí se la pasaba y se volvió famoso. O sea, todo el mundo sabía que este David
cantaba, y cantaba muy lindo. Entonces, cuando comenzó a ser torturado Saúl, alguien se le ocurrió, llamen a alguien que le toque el arpa porque la música calma, la música relaja, y la música de David era hermosa, era un deleite escucharla, y cantos lindos. Entonces todos lo conocían y dijeron, ya sabemos quién puede calmar al rey. Entonces adivinen a quién llamaron. Imagínense, David acaba de ser ungido para ser rey y lo llaman al palacio del rey. Qué peligroso, ¿verdad? Okay, uy, de verdad, no, de verdad me quieren llamar ahí. Uy, qué nervios. Y bueno, solo tienes que tocar música. Excelente, fue a tocar música, calmó al rey y al punto, y también tiene que ver no solo la música, sino que tenía David desde que lo ungieron. El Espíritu de Dios, que es lo que se apartó de Saúl, el Espíritu de Dios. O sea, que David llevó con su música, no sé, con la música, pero también él llevaba en sí al Espíritu de Dios, entonces lo calmaba y se queda tranquilo. Bueno, así estuvo por un tiempo. Entonces, curiosamente, Dios obró así para llevar a David al palacio. Saúl le pareció tan lindo este muchachito, jovencito, que calma mi alma. Te quiero hacer también paje. Tú vas a llevar mis armas. Cuando estés acá, bueno, pues se volvió casi como su hijo. Y ahí lo llevaba de arriba para abajo Saúl a David. David ahorita comenzó por un tiempo a ver cómo funcionaba esto de la vida del real, ¿verdad? Y él como siervo del rey. Entonces fue músico del rey y fue paje del rey. Miren lo que el Señor hace, o sea, lo que el Señor usó para que un pastorcito dejara las ovejas, por lo menos temporalmente, para atender al rey y llevarlo al palacio. ¿Se imaginan ustedes qué cosa más increíble? Y un detalle interesante es que cuando el rey mandó a llamar a un músico, pues alguien le recomendó a David y mandaron a traer a David. Isaí lo mandó montado sobre un burrito, ¿verdad? Pero que es interesante, ¿verdad? Él mandó, dice Isaí, cuando se enteró, mi hijo va a ir al palacio a tocarle al rey. ¿Se imagínense? Ustedes les dicen, pueden ir al Palacio Nacional a cantar. De verdad, se trajean, no sé, algo especial, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer cuando nos voy a arreglar? ¿Verdad? Es algo especial, ¿verdad? Pues eso era. Y Isaí dice que lo mandó en su burrito. Háganse caso, o sea, versión moderna. Es como que, ay, te presto el carro elegante, ¿verdad? Para que vayas. No va a ser así a pie, pues, ¿verdad? Tú te tienes que presentar, pues, montadito en un burrito. Burrito significaba quien tenía un burrito, era quien tenía un carro. Era básicamente el equivalente para transporte de gente y transporte pesado, servía para carga. Entonces, quien tenía un burrito no era cualquiera, tenía un burrito. Entonces, aquí te voy a mandar en mi burrito, ¿verdad? Tú vas a ir presentable y vas a llegar con regalos. Le llevó pan, no sé si miel, algo describe que llevaba regalos, David al rey, ¿verdad? Y ustedes, sí, llévenlo a la cocina, ¿verdad? El rey, o sea, y lo recibió. Pero en fin, lo llevó David al palacio de una forma milagrosa que nunca hubiera pasado. El Señor propició esto. Y ahí comenzó David a conocer al hijo del rey. Se van a hacer muy amigos, es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero quiero que veamos algo acerca de Saúl y de David. Ya habíamos visto que Saúl, que fue el primer rey, ¿de qué tribu venía? Venía de la tribu de Benjamín. Ahora, hay un versículo, eso lo vamos a leer ahorita. El segundo rey va a ser David, todavía no es rey, pero lo va a ser, que fue ungido. Él no era de la tribu de Benjamín, sino que venía de la tribu de Judá. Y esto es algo interesante porque la misma palabra había profetizado que los reyes de Israel iban a venir de la tribu de Judá. Entonces no era
¿Cómo así que el primer rey vino de la tribu de Benjamín? Era extraño, era como en contra de la misma palabra, digámoslo así, ¿verdad? Pero Dios lo hizo así a propósito. O sea, este es temporal, ese es el que ustedes escogerían y que no es el óptimo. Va a venir el que de verdad es. Y vamos a leer la profecía esta, que la dijo Jacob cuando estaba muriendo. Estaba bendiciendo a todos sus hijos con palabras proféticas. Y a Judá le dijo esto, entre otras cosas. Pero lo que tiene que ver con el rey dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Ok, el cetro es rey, es la vara del rey. Entonces, no será quitada el cetro de Judá, lo cual significa los reyes van a ser de Judá y Judá va a permanecer en el trono. Ese es el orden. Entonces, el rey tiene que venir de la tribu de Judá, pero hasta que venga alguien. Entonces, ¿quién es este alguien? Hasta que venga Silo. Y Silo es una figura bíblica que apunta hacia el Mesías. Es lo que está profetizando. Entonces, aquí está diciendo que de Judá va a venir Silo. Silo es en la línea del Mesías, va a venir. Y el Mesías también va a ser rey. Entonces ya estamos viendo de dónde, y venía profetizado desde acá. Entonces, ¿podía ser el rey legítimo Saúl? No, realmente fue temporal. Eso es lo que el hombre hubiera escogido cuando Dios se lo permite. Mal elección. No, así no se hace. Así les voy a enseñar cómo se hace. David. Okay, y esa es tribu de Judá, y de ahí, de la descendencia de David, va a venir el Mesías. Mesías en hebreo es Mashiach, y ¿saben qué significa literalmente? Ungido. Así como David fue ungido, el Mesías ungido. Y hay una profecía linda en Isaías que habla de esto. Dice Isaías 11, del 1 al 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Entonces, de ese tronco va a salir un retoñito. Una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Después habla de los 7 espíritus: espíritu de Jehová, de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de poder, de consejo. Son los 7 espíritus de Dios. Okay. Y aquí, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del Mesías. Aquí viene, y sobre él también va a venir el espíritu de Dios. Va a tener los espíritus, que los menciona también en Apocalipsis, el cordero que tenía los 7 espíritus de Dios, que es el Mesías, Cordero, Jesús. Todo eso son las profecías que están cumpliendo. Entonces, cuando estamos hablando de la elección de David, también estamos hablando de que de él va a venir el Mesías, que viene también de la tribu de Judá. O sea, todo esto es profético. Y aquí nos vamos a quedar con este capítulo. La próxima, espero que estén leyendo de antemano los capítulos, porque eso les ayuda a recibir mejor la clase, a aprovecharla más. Son 2 largos, pero quiero hacerlos juntos. Es David y Goliat, y también lo de Jonatán. Como la historia de David y Goliat ya casi todos lo conocemos, va a ser fácil de procesar, ¿verdad? Aunque es un capítulo largo, pero es muy interesante. Okay, entonces trataremos de ver esos 2 capítulos, y no por lo menos el 17.